Hola, bueno, soy Carlos Magallanes, estamos en el curso de Fisiología del Ejercicio, en la unidad 5, respuestas y adaptaciones respiratorias al ejercicio, y venimos grabando, este sería el tercer video, y bien, simplemente los estoy cortando para que no se haga muy largo. Entonces dejamos en el video anterior, o sea, sigo de largo, recién corté y sigo. Estamos haciendo un repaso y venimos por aquí, o sea, los puntitos ahí que están tachados son los que ya hablamos algo, y vamos a comenzar curva de disociación de la oxihemoglobina. Entonces quedamos aquí en el video anterior y bueno, y seguimos a partir de aquí. Esta gráfica, o sea, primero un poco la explico y después comento un poco las implicaciones que tiene la forma de la curva, ¿no? Abajo, en el eje de las X, de las abscisas, es la presión parcial de oxígeno, y en el eje de las ordenadas, de las Y, es la saturación de oxígeno de la hemoglobina. Entonces, acá lo que muestra y bueno, y tiene implicaciones la curva, que ahora, bueno, voy mencionando algunas cositas, ¿no? Cuando la presión parcial de oxígeno es alta, por ejemplo, a nivel arterial, si recordamos los valores que habíamos visto en unas diapositivas atrás, en la sangre arterial, la presión parcial de oxígeno en sangre arterial es aproximadamente 100 milímetros de mercurio. Entonces, cuando la presión parcial, o sea, en las arterias, a nivel arterial, la sangre, si vemos ahí la curva, o sea, la hemoglobina está 100% saturada de oxígeno, o casi 100% saturada de oxígeno, 98, 99, está muy saturada de oxígeno, eso en sangre arterial. A medida que cae la presión parcial de oxígeno, la hemoglobina se va desaturando de oxígeno, pero no en forma, si vemos la curva, no es en forma lineal, es cuando la presión parcial de oxígeno cae poco, la hemoglobina sigue estando bastante saturada de oxígeno. En cambio, cuando ya la presión parcial de oxígeno es ya bastante menor, una pequeña caída adicional en la presión parcial de oxígeno, la hemoglobina se descarga muy rápidamente, cede muy rápidamente el oxígeno. Entonces, esto es lo que muestra la curva, ¿no? Entonces, esto tiene varias implicaciones. Por ejemplo, a nivel de reposo, el hecho de que, por ejemplo, si vamos a la altitud, vamos 1000 metros, 2000 metros, 3000, 4000 metros, donde la presión parcial de oxígeno está disminuyendo, la hemoglobina, por la sangre arterial, o sea, la hemoglobina está continúa estando altamente saturada en oxígeno, o sea, pequeñas caídas de la presión parcial de oxígeno, como pasa cuando vamos de repente a la altitud, la hemoglobina sigue estando muy saturada de oxígeno. La sangre transporta sin mayor problema, o sea, disminuye la saturación, pero no en forma crítica, no en forma tan importante. En cambio, ya a nivel de los tejidos, cuando las presiones parciales de oxígeno es menor, por ejemplo, ahí está mostrando a nivel de las venas, 40 milímetros de mercurio son presiones bastante típicas de presión parcial de oxígeno. Una pequeña disminución de la presión parcial de oxígeno, imagínense, por ejemplo, en el ejercicio, donde las presiones parciales de oxígeno disminuyen porque el oxígeno está trayendo los músculos están extrayendo cada vez más oxígeno, pequeñas disminuciones de la presión parcial de oxígeno hacen que la hemoglobina cede muy rápidamente el oxígeno. Eso está bueno, o sea, es una ventaja, ¿no? En el ejercicio, donde estoy necesitando el oxígeno, cuando cae la presión parcial de oxígeno, la hemoglobina cede fácilmente el oxígeno, o sea, su afinidad por el oxígeno disminuye. Entonces, esto tiene o sea, lo podemos ver por ahí, ¿no? Entonces, reitero, en esto, la parte derecha, creo que lo coloqué ahí está, la parte derecha de la curva hace que, bueno, si voy a la altitud, no tenga mayor inconveniente, porque en presiones parciales de oxígeno elevadas, mismo que caigan un poco, la hemoglobina continúa transportando, estando saturada de manera importante de oxígeno, continúa transportando oxígeno. También
las personas que van, bueno, envejecimiento, de repente algunas patologías y demás, donde también hace que la presión parcial de oxígeno disminuya. Bueno, la hemoglobina continúa, sangre arterial, siendo cargada de oxígeno, bastante cargada. En cambio, a nivel de los tejidos, o sea, cuando las presiones parciales son importantes, y por ejemplo, en el caso del ejercicio, donde los músculos están necesitando y extrayendo oxígeno, con una pequeña caída de la presión parcial de oxígeno, la hemoglobina cede fácilmente el oxígeno, cosa que bueno, está que bueno, porque no hay problema, no se lo queda para sí, sino me lo cede a los tejidos donde se está haciendo, se está necesitando. Entonces acá lo que intenté representar aquí, como vamos a ver ahora de forma inmediata, lo que pasa durante el ejercicio por distintos mecanismos, hay un desplazamiento de la curva de la oxihemoglobina hacia la derecha. O sea, hay distintos mecanismos que hacen que la hemoglobina, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuya. Lo vamos a ver, la acidez, el CO2, la temperatura, etc. Hay varias cosas que pasan, por ejemplo, no únicamente, pero cosas que pasan en el ejercicio. Esos cambios hacen que la hemoglobina disminuya su afinidad por el oxígeno. El oxígeno es cedido más fácilmente por distintos mecanismos químicos, ¿no? que hace que la hemoglobina, su asociación con el oxígeno, disminuya. Entonces, el hecho que esta sea la forma de la curva tiene implicaciones importantes. Ahí coloqué algunos valores de ejemplo, ¿no? Entonces está la parte negra, o sea, la curva negra sería en reposo, y en violeta, lila, estaría con un pequeño desplazamiento hacia la derecha, cosas que empiezan a ocurrir, por ejemplo, con el ejercicio, ¿no? Entonces, este formato de la curva, en este caso, en este ejemplo, sería que en la sangre arterial, en situación, digamos, de reposo, curvita negra, la presión parcial de oxígeno sería de 100. Entonces, aquí está, la presión parcial de oxígeno 100. Y la hemoglobina, o sea, el contenido de oxígeno de la hemoglobina sería 20 mililitros por 100 mililitros de sangre. Esto es lo que habíamos visto, recuerden unas diapositivas anteriores. ¿Ok? En la sangre venosa, el retorno venoso, habíamos visto que la concentración de oxígeno era aproximadamente 15 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. O sea, en la sangre venosa, y la diferencia arteriovenosa era esos 5 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. Estos son los valores que habíamos colocado hace un ratito atrás, ¿no? En el caso de empiezo a hacer ejercicio, y la presión parcial, o sea, ese desplazamiento hacia la derecha de la curva. Entonces, la sangre arterial sigue transportando, si bien disminuye la saturación, por lo que habíamos visto en la curva, bueno, en la diapositiva anterior, la sangre arterial sigue transportando mucho oxígeno. En este caso disminuyó, sí, pero disminuyó de 20 a 19,7. Es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, son valores coherentes. La sangre venosa disminuye, y disminuye en este caso, en este ejemplo, de 15 a 13, por ese desplazamiento hacia la derecha. Entonces, la diferencia arteriovenosa se hace 6,7. O sea, con un pequeño desplazamiento de la curva hacia la derecha, lo que se está mostrando es que no está comprometido el transporte de sangre arterial, se sigue transportando, la sangre sigue transportando oxígeno de manera importante, pero a nivel venoso, a nivel de los tejidos, cuando se requiere oxígeno, fácilmente, o sea, la diferencia es mayor, o sea, cede más fácilmente la hemoglobina el oxígeno, disminuye su afinidad y lo cede con mayor facilidad. Entonces, esto es lo que está mostrando lo que ocurre cuando hay un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Cosas que suceden, y creo que lo coloqué
así, en esta otra diapositiva, durante el ejercicio. ¿Qué cosas hacen que la curva de disociación de la oxihemoglobina se desplacen hacia la derecha? El ion bicarbonato, perdón, los iones hidrógenos, o sea, la acidez, el aumento del CO2, el aumento de la temperatura, bueno, y ahí el aumento de difosfoglicerato. Esto ocurre en la altura, más que nada, no es con el fosfoglicerato es un metabolito de la glucosa que producido en los hematíes, en los glóbulos rojos. Esto ocurre en altitud, ¿no? Entonces, estos factores hacen que la curva de disociación de la oxihemoglobina se desplace hacia a la derecha y facilita la descarga de oxígeno. Entonces, esto tiene implicaciones importantes. Eventualmente en el encuentro que tengamos en la semana que corresponde podemos hablar un poquito más. Pero bueno, era esto para mencionar. Reitero, sería bueno que pudieran ir a los libros y acompañar y profundizar un poquito más en esto y particularmente los mecanismos que hacen, más a nivel químico molecular, que hacen que la hemoglobina disminuya su afinidad por el oxígeno con estos cambios de acidez, temperatura y demás. Bueno, y por último, de esto es la hemoglobina y la mioglobina. La mioglobina sería un poco la hemoglobina del músculo. Tienen en su conformación muy similar, pero tienen algunas diferencias. Y lo que está mostrando esta gráfica es que para que en el caso de la mioglobina, en azul arriba, para que la mioglobina disminuya su afinidad con el oxígeno, tienen que caer la presión parcial bastante más. O sea, tienen que ser presiones parciales de oxígeno muy bajitas para que realmente la mioglobina empiece a perder su afinidad por el oxígeno, o sea, lo empieza a ceder. A diferencia de la hemoglobina que lo cede, digamos, antes. Y bueno, esto tiene también distintas implicaciones y bueno, es una de las razones porque la mioglobina es un buen reservorio, es una buena reserva de oxígeno a nivel de los tejidos, porque toma el oxígeno, lo agarra y lo cede solamente cuando la presión parcial de oxígeno es realmente crítica, o sea, cuando realmente se necesita. Entonces, de ahí que lo podemos ver como la mioglobina es una reserva de oxígeno para los tejidos. Y bien, y ahí coloqué, creo que algunas cosas, sí, a modo de resumen, de puntos importantes. Entonces los menciono, los leo. La concentración de hemoglobina es el principal determinante de la capacidad de la sangre de transportar oxígeno. El aumento de la acidez, o sea, iones hidrógenos, de la temperatura y del 2,3-difosfoglicerato, altitud, permite mayor liberación de oxígeno en dicha región. El entrenamiento incrementa el transporte de oxígeno al músculo. Bueno, y esto son puntitos de tipo conceptos clave, ¿no? Puntos clave. El oxígeno es mayormente transportado en sangre unido a la hemoglobina. Pequeñas cantidades se transporta disuelto en plasma. En el caso de CO2, el CO2 es transportado en sangre como ion bicarbonato, en su mayoría, pero también en plasma unido a proteínas y disuelto, y en los eritrocitos unido a la hemoglobina. La saturación de oxígeno, o de la oxihemoglobina, disminuye al disminuir la presión parcial de oxígeno, o el pH, o al aumentar la temperatura. Estos factores aumentan las descargas de oxígeno en los tejidos. La hemoglobina está usualmente 98% saturado de oxígeno, más o menos, pero altamente saturado, por lo que la capacidad de la sangre de transportar oxígeno raramente limita el rendimiento. Y terminando el repaso, faltaría esto de control de la respiración.
Y bien, ahí está un poco señalado que, bueno, podemos agrupar, hay mecanismos centrales, mecanismos superiores, o sea, cerebrales, del control de la respiración, y mecanismos periféricos, o sea, el centro respiratorio, que está en el tallo cerebral, particularmente en el bulbo raquídeo, o sea, en la parte más inferior del tallo o tronco cerebral o tronco del encéfalo, distintos nombres para lo mismo, en la médula oblongata o bulbo raquídeo. Ahí donde está el dicho el centro, el centro respiratorio. ¿Qué cosas afectan el centro respiratorio y por lo tanto la ventilación, o sea, la mecánica ventilatoria? Es mecanismos de origen central y mecanismos de origen periférico. El mecanismo de origen central a nivel del córtex motor, y regiones también superiores, que vienen desde el hipotálamo, sistema límbico, y a nivel periférico, bueno, quimioreceptores ubicados en distintas partes del cuerpo, receptores de estiramiento en los propios pulmones, también mecanorreceptores en los músculos y articulaciones, bueno, partes químicas que ya hay quimioreceptores, bueno, ahí está mostrándolo en distintas regiones, pero distribuidos en el cuerpo, la propia temperatura, o sea, varios mecanismos de origen superior, o sea, central y periférico, son inputs que le llegan al centro respiratorio, lo cual afecta la dinámica ventilatoria. Aquí quizás simplemente mencionar que a diferencia del control cardiovascular, el control respiratorio está mucho más, pues, está sometido a la parte voluntaria, ¿no? Yo puedo acelerar o enlentecer o ampliar la ventilación, no puedo hacer lo mismo. Hay personas que con técnicas mentales y demás consiguen tener alguna incidencia en aumentar o disminuir frecuencia cardíaca. Hay personas que con ejercicios de control mental, etcétera, llegan a tener grandes meditadores y demás, pero en sí el control que podemos, en sí nosotros, más que no hacemos esas técnicas y demás, no tenemos un control de forma voluntaria aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no? Sí tenemos el control, o sea, podemos afectar nuestra ventilación. Bien, y no recordaba que tenía esto por acá, pero acá lo que creo que coloqué dos diapositivas más para mencionar que la ventilación está muy de cerca controlada por la presión parcial de oxígeno, de CO2, perdón. Entonces, a medida que aumenta la presión parcial de CO2, o sea, aumenta, por ejemplo, que aumento el ejercicio y estoy produciendo cada vez más CO2, aumenta la ventilación. Entonces, en forma directa, lo vamos a ver en ejercicio, lo vamos a mencionar de nuevo, pero el CO2 es también la acidez. Hay varios factores que, como vimos recién, ¿no?, que afectan la ventilación, pero la concentración de CO2 es un factor crítico, de los más, el más importante, digamos, junto con la acidez. En cambio, el oxígeno, la presión parcial de oxígeno, también afecta la ventilación, pero en forma no tan pronunciada. Acá lo que está mostrando es que cuando la presión parcial de oxígeno disminuye poco, no hay gran estímulo sobre la ventilación. Tiene que realmente caer bastante, o sea, superar un cierto umbral, para ahí sí realmente ser un efecto de que aumenta la ventilación. Entonces ahí hay una diferencia entre el oxígeno y el CO2. El último punto que estaba marcado ahí, o sea, el equilibrio ácido-base a través de la respiración, lo veremos en la unidad regulación de líquidos y electrolitos durante la actividad física, que es la unidad 8, entonces lo dejamos para después. Entonces, con este video estamos terminando que nos llevó, ya creo que es el tercero,
3 videos, pero bueno, que pretendía hacer un repaso. Entonces estamos cortando acá y ya sigo con el cuarto video, ya hablando de ejercicio. Espero no ser mucho más largo y de repente en 1 o 2 más ya terminar la unidad.